También estoy adelantando el voto negativo al presente proyecto. Me sumo, en términos generales, a las consideraciones y a las precisiones que expresaron todos los diputados preopinantes en orden a justificar su voto negativo. El presupuesto que se define técnicamente en cualquier buscador, se define como un instrumento de política económica y de planificación gubernamental, que por eso se le llama la ley de leyes, por eso dice que expresa el plan de gobierno, el rumbo político. Es ni más ni menos que eso, es una herramienta que define cuál es el rumbo político que va a tener esta gestión de gobierno. Por supuesto, huelga decir que yo no comparto en absoluto cuál es el rumbo que esta provincia tiene de la mano de la gestión de Gutiérrez. A lo que le sumo, además, te diría yo como una crisis de credibilidad, una crisis de fe. ¿Qué podemos creer de este gobierno? ¿Qué podemos creer de los datos que presentan en el presupuesto, del esquema? Porque además el presupuesto se nos presenta como un problema aritmético. Así nos presentan el presupuesto. Entonces, para discutir el presupuesto traen al ministro de Hacienda. Eso ya va definiendo de alguna manera cuál es la mirada que el gobierno tiene respecto de esta discusión. La discusión es, en esta legislatura, mucho más grave, mucho más profunda y mucho más seria que sumar y restar. Eso lo hace cualquiera en una planilla de Excel. Desde ese punto de vista, explicaba bien la diputada informante del despacho que el presupuesto es equilibrado. Claro, cierran todos los números, todos los cuadritos encajan donde tienen que encajar, la suma y la resta da bien. Finalmente el número arroja un presupuesto que es extraordinariamente alto. Casi 320.000 millones es el presupuesto previsto para este año en la provincia de Neuquén, infinitamente más alto que la enorme mayoría de los presupuestos de las provincias parecidas en condiciones geográficas, en demografía, en población del resto del país. Las condiciones en las que vivimos los neuquinos y las neuquinas producto de la ejecución de este modelo de gobierno plasmado en este presupuesto son mejores, por ejemplo, que la de los vecinos y vecinas de San Luis, que tienen para este año previsto un presupuesto de 121.560 millones de pesos. Yo estoy segura que muchos de los diputados y diputadas que integramos esta Cámara hemos transitado, hemos pasado, hemos visitado San Luis. Nos sorprendemos todos los que lo visitamos de cómo crece la infraestructura de rutas, el equipamiento turístico, las condiciones en las que la provincia de San Luis ha desarrollado su zona franca, su parque industrial. Son parecidas a las realidades de los neuquinos y de las neuquinas, que tenemos presupuesto que es sobradamente el 100% más alto que el de San Luis para este año, pero que se repite en esa relación hace años. Y hablo de San Luis para hablar de una provincia que podríamos definir sustentable, para hablar de una provincia además que está bordeando la grieta de las provincias pintadas del color que resultó de la última elección nacional. Esas son las condiciones en las que los neuquinos y las neuquinas vivimos, producto de esta planificación gubernamental materializada en este presupuesto que difiere muy, pero muy poco del presupuesto del año pasado. Difiere tan poco que inclusive los incrementos de las partidas previstas, por ejemplo, para salud y educación, reflejan en nada las condiciones de una provincia pospandémica. Se habló ya de la infraestructura edilicia educativa, se habló de las condiciones en las que el sistema sanitario ha quedado y de las enormes necesidades y urgencias que de la pospandemia surgieron o que finalmente explotaron. Lo hemos dicho muchas veces en diferentes discusiones en esta legislatura. Se presenta el presupuesto como una de las virtudes del presupuesto, como un presupuesto 60 y pico % mayor que el anterior, como que eso fuera parte del mérito de la construcción política de un proyecto de provincia que se diversifica y que por eso su economía crece. Bueno, no, eso no es así. Sin contar que además a valores nominales el presupuesto es, a valores reales, perdón, el presupuesto es 26, 27% más alto que el del año pasado, porque yo tomo el guante de la diputada Esteves. Claramente están subvaluando los recursos que van a ingresar a esta provincia, como lo hicieron en el presupuesto pasado, como lo hacen históricamente, porque ciertamente que es en la presupuestación es de práctica subestimar los recursos. Ahora, escandalosamente, como suelen subestimarse en esta provincia, para luego después, porque no hay un solo indicador de seguimiento de la ejecución presupuestaria, ninguno. El dibujo del presupuesto por programa no nos permite a quienes ejercemos atribuciones de control conocer en tiempo real cómo se va ejecutando esa partida.
Inclusive no podemos conocerla siquiera en esta discusión, porque las cuentas de inversión van a ingresar dentro de unos meses en esta provincia, con lo cual sabremos ahí que de lo que se aprobó en la legislatura del año pasado, se ejecutó este año, que es el piso para lo que se pretenderá ejecutar el año que viene. Tampoco lo conocemos. Como no hay indicadores de seguimiento, como los números de esta provincia son inescrutables, inclusive en el marco de una discusión tan compleja, de tanta profundidad, de tanto maltrato político como el del endeudamiento, pudimos conocer los números reales de la provincia. Son un misterio que no vamos a poder desentrañar. Luego, además, la pulseada para ver qué se incorpora y qué no. En esta misma legislatura, hace 2 o 3 sesiones, una diputada, jocosamente ante el reclamo de una diputada de mi bloque que hablaba de la necesidad de reparaciones en una escuela, de, si no me equivoco, San Patricio del Chañar, decía, y bueno, lo volveremos a incorporar por 5ª vez en el presupuesto a la partida para la reparación de la escuela. Las partidas que más conozco, que son las de la zona centro, me animaría a decir que se han repetido, las que están previstas para este presupuesto, que se han repetido por lo menos en los últimos 7 presupuestos. La repavimentación de la Ruta 13. No hablemos del tramo a pavimentar para el cual esta provincia tomó un endeudamiento, solicitó autorización para tomar un endeudamiento que permitiría pavimentar el tramo de Ripio entre Primeros Pinos y Villa Pegüeña, y este año está prevista una repavimentación del tramo pavimentado entre Zapala y Primeros Pinos. Eso sí está previsto, no es la primera vez. Ha sido varias veces previsto. No es la primera vez que se prevé la construcción o el equipamiento, porque ha sido donado el terreno y la infraestructura, para el Museo de Artes Visuales de la provincia. Es la 4ª vez que aparece en el presupuesto desde la creación del museo. Y así podríamos reiterarnos con escuelas, aparece el Jardín 80, la Escuela 194. Insisto, hablo de las obras de la zona centro, que son las que conozco. Como decía en la hora de otros asuntos, capaz que este año obra el milagro y esas obras se ejecutan, ¿no? por gracia del color de la gestión local. Pero no fue la suerte que tuvimos. Espero que los zapalinos tengan más suerte este año. Sin embargo, estoy, como les decía, con una profunda crisis de fe con el gobernador. No creo absolutamente nada de este dibujo. Tan dibujo es este presupuesto que nos habla de una estructura gubernamental que mañana dejará de existir. O sea, mañana va a existir un Ministerio de Género que no tiene presupuesto hoy. Va a desaparecer un Ministerio de Educación que tiene presupuesto. Va a desaparecer un ministerio, o no, capaz que corren el ministro. Pero tanta arquitectura hay en este presupuesto que no es ni siquiera el reflejo del gobierno y el gabinete de este gobernador. En esas condiciones es muy difícil pensar en acompañar este presupuesto, porque acompañar este presupuesto significa otorgar ese voto de confianza que a través nuestro los neuquinos que nos han acompañado pretenden que este gobierno tenga o no. Desde la subjetividad política que creo representar, estoy convencida que a ningún neuquino y ninguna neuquina este proyecto materializado en este presupuesto, que es más de lo mismo que hace muchos años venimos padeciendo los neuquinos y neuquinas del interior, con escasamente nula inversión en materia de conectividad, de tecnología, de rutas, de equipamiento en infraestructura. Ni hablemos de la seguridad judicial. Tenemos que celebrar en Zapala la incorporación de 25 millones de pesos de contribución figurativa dentro del presupuesto del Poder Judicial de la provincia para el proyecto ejecutivo de la primera etapa de la seguridad judicial, que es la 3ª circunscripción, la única circunscripción judicial que no tiene sede propia en toda la provincia. Con lo cual, por esta crisis de fe, porque entiendo que claramente este no es el proyecto de provincia que queremos, por lo menos desde el espacio que represento, y porque además me gustaría que podamos darnos una discusión seria respecto de con qué indicadores vamos a medir el nivel de evolución de la inversión del presupuesto de la provincia, es que justifico mi voto negativo al presente proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputada.